nuestros impuestos son únicamente el 40% de los ingresos que tiene el país. Lo que generan los impuestos otorgan el 40% del gasto. El resto, el 60%, proviene de alguna u otra forma del petróleo. Esto hace, evidentemente, que nuestro presupuesto pues siempre esté en riesgo, porque el petróleo, como sabemos, pues no tiene un precio determinado, ¿sí? Y además, como fuente de energía, ya no es la fuente de energía de moda, por el contrario, vienen nuevas energías, y sumado a que es un recurso que no es eterno, pues a la autoridad le urge, al país le urge sustituir ese 60% de ingreso que viene del petróleo por impuestos, ¿sí? Para que vayamos avanzando en donde de nuestros ingresos podamos tener no un 40% de impuestos, sino un 70 o un 80, y depender cada vez menos precisamente del petróleo. Con este antecedente pues nos podemos dar cuenta que estas reformas fiscales solo son el inicio de lo que nos espera como país. Hablábamos, cuando se discutía la reforma fiscal, de un posible IVA generalizado o de un incremento en la tasa del IVA que actualmente tenemos en 16. Sin embargo, si nosotros observamos en otros países, Brasil, Chile, Argentina, podemos hablar que el IVA es generalizado, pero además es en una tasa de un 21% o de un 19%. Entonces, bajo esa comparación, pues nos podemos dar una idea de que nuestros impuestos no son altos. Parecieran ser altos porque nunca había existido la necesidad de cobrarlos, porque teníamos la riqueza en los recursos naturales, el petróleo. Si además de esto le sumamos que nuestro principal cliente de petróleo, que es Estados Unidos, ya no nos está comprando en la misma cantidad los barriles de petróleo, por dos situaciones. Una, porque él ya está produciendo petróleo. Segunda, porque ya hay otros países que venden. Canadá, Irán, que recientemente le levantaron el veto. Ya Irán ya puede vender también petróleo. Entonces, todo esto hace que se requiera una política pública hacendaria más dura, con menos flexibilidad. No quisiera llamarla agresiva, porque realmente no es agresiva. Como les comento, en otros países los impuestos son más altos. La fiscalización es más eficaz. De ahí nace precisamente nuestra carga impositiva actual en 2014, para suplir los recursos petroleros. En esta nueva reforma fiscal 2014, pues hubo varias afectaciones. Hemos escuchado de un incremento en la tasa de las personas físicas que pasó de un 30 a un 35%. También hubo un incremento en la tasa del impuesto en personas morales. Pareciera ser que no existía un incremento, porque en 2013 hablábamos de una tasa de un 30%, pero había un artículo transitorio que me decía que para 2014 tenía que haber disminuido esa tasa a un 28%. Sin embargo, cuando se estudia el presupuesto, pues se observa que no puede disminuir al 28%, que debe de seguir en un 30%. Entonces, indirectamente, pues también existió un incremento de la tasa, porque si hubiéramos hecho algún presupuesto hace 4 años, un presupuesto en las empresas, que pues, todas las hacemos, hubiéramos presupuestado un impuesto sobre la renta con una tasa de un 28%. Sin embargo, pues, después de la reforma nos damos cuenta que sigue siendo en un 30%. Entonces, en personas morales también existe un incremento en una tasa para quedarse en un 30%. Porcentualmente estamos hablando en un incremento de un 7%, porque tendríamos que haber estado en un 28%, y ahora estamos en un 30%, o sea, un 7% más. Adicional, también se atacan las deducciones en el impuesto sobre la renta. Hay una disminución de aquellas erogaciones que podemos hacer deducibles.
más que nada lo que se busca es acercarnos a aquellas disposiciones de la ley del YETU. El YETU se deroga para este ejercicio 2014. Sin embargo, aquellos puntos trascendentales de recaudación de la ley del YETU los recoge la ley del ISR. Y entonces, aunque desaparece la ley del YETU, tenemos que la ley de renta pues recoge esos artículos que lograban una fiscalización mayor en los contribuyentes. ¿Como cuáles? Como por ejemplo los sueldos. En la ley del YETU no me permitían deducir o acreditar los sueldos pagados, solo una parte de ellos. La ley de renta se modifica en este ejercicio para solo deducir un 53 o 47% del sueldo pagado, lo cual es grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 53 o 47 que voy a deducir del sueldo pagado, pues no está en mis manos cambiarlo a que sea el 100%. Lo que me dice a mí la disposición fiscal es, cuando tú le pagues al trabajador prestaciones exentas de impuesto, estas prestaciones no van a ser deducibles al 100% para ti, patrón. ¿Qué tan grave es? Pues tan grave como cuando paguemos el aguinaldo. El aguinaldo lleva una parte exenta, pues no voy a poder deducir el 100% de los 1,500 pesos que pague de aguinaldo. Solo voy a poder deducir un 53%. Oye, pero es que la ley laboral también me dice que debo de pagar PTU y la PTU también está exenta. Entonces, cuando pague PTU, solo voy a poder deducir un 53%. De la misma forma, tenemos prestaciones como el fondo de ahorro, como la despensa, como la prima vacacional, que son exentas por naturaleza. Pues tenemos una ley federal del trabajo que me dice es obligación del patrón cubrir dichas prestaciones. Y por el otro, tengo una ley del impuesto sobre la renta, también federal, que me dice que no son deducibles al 100%. Y con justa razón, el empresario dice, oye, no entiendo, o sea, yo tengo que vender mi mercancía y el importe que me pagan es totalmente grabado. Y sin embargo, el importe que yo erogo para cubrir el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional, la despensa, pues no lo puedo hacer deducible al 100%. Lo que busca la autoridad es la simetría fiscal. ¿Por qué? Le dice, si tu empresa quieres deducir, el trabajador tiene que pagar impuestos de su remuneración, lo cual en principio estaría correcto. Sin embargo, pues hay algunas prestaciones que por ley están exentas, como las que acabamos de comentar.